Hola amigos, mi nombre es Jenny Hernández. Actualmente estoy en octavo semestre de Administración de Empresas. El día de hoy quiero platicar de unos conceptos básicos de gestión del riesgo, ya que es fundamental en las organizaciones de hoy, porque se busca la satisfacción del cliente y a su vez la generación de utilidades, conceptualizando los riesgos a los que nos exponemos con cada acción que se realiza dentro de ella. Empezamos explicando qué es el riesgo. El riesgo es una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o estar en peligro. En esa amenaza a que ocurra un evento y sus efectos son negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él, es lo que llamamos el riesgo. Cuando se dice que algo o alguien está en riesgo, es porque se considera que la condición en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación o posición como tal. Realmente en el mundo en el que vivimos existe una gran cantidad y variedad de riesgos. Nos vemos expuestos pues al salir de la casa, por ejemplo, em, a tropezar al caminar, tal vez, al cruzar una calle, algún conductor en su automóvil nos impacte, caminar por debajo de los árboles implica que una rama se desprenda y caiga sobre nosotros. Em, Esto realmente son uno de los tantos riesgos que corremos eh, todos los días, ¿no? Vamos a mirar la clasificación de ellos. Entonces hablamos de que los riesgos se clasifican en riesgos físicos, hablamos de riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos psicosociales, riesgos de adaptación al trabajo, los ergonómicos que llamamos, nuestra ubicación laboral como tal, y los riesgos ambientales. Entonces, vamos a empezar a explicar lo que es el riesgo físico. Entonces, aquí nos vemos expuestos al ruido, a la iluminación, a las temperaturas extremas, a las radiaciones, a la vibración. Eh, También eh, estos son los riesgos en los que también podríamos exponernos a diario, los cuales tendríamos que siempre tener y al tanto de no exponernos de cierta manera seguido, ya que pues eso afecta como tal nuestra piel, afecta nuestra cara, eh, muchas cosas de nuestro cuerpo, el cual eh, tendría consecuencias más adelante. Hablamos del riesgo biológico. Entonces dice que el riesgo biológico se define como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Los riesgos biológicos y químicos podríamos llamar que son, pues la verdad no les veo mucha diferencia. Estos pueden ser ocasionados pues por alergias, algún químico al que se esté expuesto sin protección, incluso polvos y vapores. Realmente los líquidos, los aerosoles, los humos, las bacterias, los hongos y los parásitos también se encuentra dentro de esa simbología de riesgos químicos y biológicos. Aquí encontramos uno de los eh, como símbolos que siempre nos van a advertir que tenemos un riesgo para nuestra salud. Entonces, los dejo aquí, por ejemplo, habla de los comburentes.
de los corrosivos, de los nocivos, de los irritantes, los inflamables, los tóxicos, los muy tóxicos. Entonces es importante que siempre los tengamos en cuenta para no generar ningún tipo de enfermedad o consecuencia más adelante para nuestra salud. Hablamos también de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, uno de los principales eh, que podremos encontrar es el estrés laboral. La respuesta de un trabajador, esta es la respuesta realmente, a tanta presión fisiológica, psicológica, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Esto lo vemos muy seguido. Ya eso depende de nuestro jefe, depende de nuestras obligaciones, depende de nuestra labor y lo importante que puede llegar a ser nuestra labor en la compañía. De alguna manera, el estrés es el riesgo más común con el que vivimos hoy. También encontramos la fatiga laboral. Las cargas laborales nos puede generar un estrés altísimo que poco a poco va deteriorando nuestra salud. Entonces, algo que debemos de apreciar siempre es que estemos bien sin generarle ningún tipo de daño a nuestro cuerpo, incluida también nuestra familia. Es importante que aprendamos a manejar este tipo de situaciones eh, porque esto tiene una afectación muy grande en en- con los años, puede llegar a generar un problema muy grande. Bueno, eh, aquí hablamos del estrés laboral, el riesgo laboral como tal. Nos tiene que permitir observar los riesgos y los peligros y pensar en soluciones pues es responsabilidad de todos. Todos necesitamos un bienestar. Se denomina pues riesgos laborales a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo. Creo que es el que más estamos expuestos ya que vivimos más en el trabajo que en nuestra propia casa con nuestra familia. Bueno, seguimos con el riesgo ambiental. El riesgo ambiental, lo que estamos viendo hoy en día son los daños catástrofes debido a la acción humana. En el campo más amplio de los riesgos se encuentra pues nuestro mundo, nuestra ecología. Realmente estamos acabando con el mundo. Podemos analizar el caso, por ejemplo, de Doña Juana, en donde pues las personas y los alimentos de estas zonas se están viendo tan afectados por la falta de prevención que esto muy pronto se va a expandir a nuestras zonas porque estamos muy cerca de él. Entonces es algo para que realmente lo reflexionemos. Es nuestro mundo, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Debemos de tomar cartas en el asunto para poder mejorar esta condición. Bueno, por último hablamos de la identificación de los riesgos. Todo lo que hacemos está expuesto a riesgos. Entonces, unos puntos muy básicos que podríamos tener en cuenta para que los riesgos sean identificados fácilmente para tomar medidas contra esto. Entonces, esta fase pues busca identificar los riesgos que se han de gestionar teniendo en cuenta los siguientes criterios. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los procesos y sus actividades. Cada acción tiene una reacción, entonces como administradores y profesionales debemos de buscar el camino correcto para cada situación. Identificación precisa de los efectos de cada riesgo en los procesos y actividades. Encontramos la caracterización de procesos. Identificar exactamente qué se necesita para cada situación.
identificación precisa de los agentes generadores de cada uno de los riesgos en los procesos y actividades donde podrían ocurrir, y tener determinación y hacer la descripción de las causas de los riesgos. Em, Creo que son unos conceptos muy fáciles en los cuales eh, esta información nos podría servir de alguna manera para tomar cartas en el asunto, para llegar a ser unos profesionales como lo debemos de hacer. Eh, el riesgo que nosotros realmente tenemos es el empresarial, en donde debemos aplicar todas estas normas y todo este conocimiento para poder mejorar el ámbito empresarial. Muchas gracias.